Riquezas inescrutables. Por J. C. Ryle. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3 y versículo 8. Si viéramos este versículo por primera vez, creo que todos consideraríamos que es extraordinario, aun si no supiéramos quién lo escribió. Es extraordinario por las figuras de lenguajes tan audaces e impresionantes que usa. Menos que el más pequeño de todos los santos. Inescrutables riquezas de Cristo. Estos son realmente pensamientos que respiran y palabras que arden. Pero el versículo es doblemente extraordinario cuando consideramos quién lo escribió. El autor fue nada menos que el gran apóstol de los gentiles, San Pablo, el líder de aquel pequeño y noble ejército de Cristo que dejó una profunda huella en la humanidad. Nadie nacido de mujer, excepto su Maestro Inmaculado, ha dejado una huella tan profunda, la cual permanece hasta hoy. Semejante frase de la pluma de semejante hombre demanda especial atención. Observemos atentamente este texto y notemos tres cosas. Primero, lo que Pablo dice de sí mismo. Dice: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Segundo, lo que Pablo dice de su ministerio. Dice: me fue dada esta gracia de anunciar, predicar. Tercero, Pablo da a conocer el gran tema de su predicación. Lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. Confío que algunos comentarios sobre cada uno de estos tres puntos ayuden a grabar todo el texto en la memoria, conciencia, corazón y mente de mis lectores. En primer lugar, notemos lo que Pablo dice de sí mismo. El lenguaje que utiliza es singularmente decisivo. El fundador de iglesias famosas, el escritor de 14 epístolas inspiradas, ¿cómo se describe? Veamos algunas de sus palabras. En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Estimo todas las cosas como pérdida. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Emplea un modo enfático, comparativo y superlativo. Soy menos que el más pequeño de los santos. ¿Qué pobre criatura ha de ser el más pequeño de los santos? No obstante, Pablo dice: soy menos que esa criatura. Sospecho que un lenguaje como este es casi inteligible para muchos que profesan ser cristianos. Tan ignorantes de la Biblia como de sus propios corazones, no pueden comprender lo que dice un santo cuando habla humildemente de sí mismo y de sus logros. Es una forma de hablar, dicen. No puede significar otra cosa que la época cuando Pablo daba sus primeros pasos en el Evangelio y comenzaba a servir a Cristo. Es tan cierto que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las oraciones, alabanzas, los conflictos, temores, esperanzas, gozos y aflicciones del cristiano auténtico y toda la experiencia del capítulo 7 de Romanos son locura para el hombre del mundo. Así como un ciego no puede juzgar un cuadro de un pintor famoso y un sordo no puede apreciar el Mesías de Handel, el inconverso no puede comprender totalmente la estimación humilde que tiene de sí mismo el apóstol. Pero podemos estar seguros de lo que Pablo escribió. Realmente lo sintió en su corazón. El lenguaje de nuestro texto no es único. Otros pasajes hasta lo exceden. A los filipenses les dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. A los corintios les confirma: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. A Timoteo le asegura: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A los romanos les exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La realidad es que Pablo veía en lo más profundo de su corazón muchos más defectos y flaquezas de los que veía en ningún otro. Los ojos de su entendimiento estaban tan abiertos por el Espíritu Santo de Dios que detectaba un centenar de cosas malas en sí mismo. Otros hombres con marcada miopía jamás verían lo que San Pablo sí podía ver. En suma, poseyendo gran luz espiritual, tenía una percepción enorme de su propia corrupción natural, tanto que estaba revestido de humildad de pies a cabeza. Ahora bien, comprendamos claramente que una humildad como la de Pablo no era una característica únicamente del gran apóstol de los gentiles.
Al contrario, es una característica principal de todos los santos más eminentes de Dios en todas las épocas. Cuanto mayor es la gracia que los hombres tienen en sus corazones, más profunda es la percepción de su pecado. Más luz arroja el Espíritu Santo en sus almas, mejor disciernen sus propias flaquezas, corrupciones y tinieblas. El alma muerta no siente ni ve nada. Con la vida viene una visión clara, una conciencia perceptiva y una sensibilidad espiritual. Observe las expresiones humildes que Abraham, Jacob, Job, David y Juan el Bautista usaba al referirse a ellos mismos. Estudie las biografías de santos modernos como Bradford, Hooker, George Herbert, Beverwright, Baxter y McCheyne. Note las características que todos comparten. Todos sentían profundamente sus pecados. Los creyentes nuevos y todavía inmaduros, en el calor de su primer amor, pueden hablar de perfección si quieren. Los grandes santos en cada época de la historia eclesiástica, desde Pablo hasta hoy, siempre han estado revestidos de humildad. Si alguno entre mis lectores quiere ser salvo, sepa que los primeros pasos hacia el cielo son los de un profundo sentido del pecado y una opinión baja de sí mismos. Descarte esa débil y tonta tradición de que el comienzo de una vida cristiana se caracteriza por sentirse bueno. En cambio, comprenda aquel gran principio bíblico de que tenemos que comenzar por sentirnos malos y que hasta cuando realmente nos sintamos malos, nada sabremos de la bondad o la salvación cristiana. Bienaventurado el que ha aprendido a acercarse a Dios con la oración del publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Procuremos ser humildes. No hay otra gracia que le quede mejor al creyente. ¿Qué somos que justifique que nos sintamos orgullosos? De todos los seres del mundo, ninguno es tan dependiente como el hijo de Adán. Hablando de su físico, ¿qué cuerpo como el cuerpo del hombre requiere tanto cuidado y atención y es cada día tan deudor a la mitad de la creación por su comida y ropa? Hablando de su mente, ¿qué poco saben los más sabios de los hombres, y los hay pocos? ¿Cuán ignorante es la mayor parte de la humanidad y cuánto sufrimiento generan por su ignorancia? Somos de ayer, dice el libro de Job, y nada sabemos. Por cierto que no hay ninguna cosa creada sobre la tierra o en el cielo que debiera estar revestida de humildad como debiera estarlo el hombre. Procuremos ser humildes. No hay gracia más apropiada para el cristiano. El libro de oraciones sin igual de la Iglesia anglicana, de principio a fin, pone en la boca del que lo usa el más humilde de los lenguajes. Las frases al principio de la oración matutina y la vespertina, la confesión general, la letanía y el servicio de comunión están repletos de expresiones humildes. Todos a una voz brindan a los fieles de la Iglesia anglicana una enseñanza clara con respecto a nuestra posición correcta a la vista de Dios. Procuremos todos ser más humildes. Podemos saber algo de esto ahora, pero cuanto más sepamos, más nos pareceremos a Cristo. Escrito está de nuestro bendito Señor, aunque Él no tuvo pecado, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos también las palabras que preceden a este pasaje: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los hombres que más son atraídos hacia el cielo más se revisten de humildad. En la hora de la muerte, con un pie en la tumba, con algo de la luz del cielo brillando sobre ellos, cientos de grandes santos y dignatarios eclesiásticos han tenido plena conciencia de ser pecadores. Hombres como Selden, el obispo Butler y el arzobispo Longley han dejado registrada su confesión de que nunca hasta esta hora habían visto sus pecados con tanta claridad ni sentido con tanta profundidad su deuda de misericordia y gracia. Solo el cielo nos habrá de enseñar plenamente lo humilde que debiéramos ser. Solo entonces, cuando estemos dentro del velo y miremos todo el camino de la vida por donde fuimos conducidos, solo entonces comprenderemos completamente la necesidad de ser humildes y lo hermoso que es serlo. Las palabras de Pablo, que hoy nos parecen tan duras, aquel día no lo parecerán tanto. Claro que no. Arrojaremos nuestras coronas delante del trono y comprenderemos lo que el gran teólogo quiso decir cuando afirmó: el himno en el cielo será lo que ha hecho Dios. En segundo lugar, notemos lo que dice Pablo acerca de su ministerio. Las palabras del apóstol son muy sencillas al referirse a él. Dice: me fue dada esta gracia de anunciar, o sea, predicar. El significado de esta frase es claro:
Me fue dado el privilegio de ser un mensajero de las buenas nuevas. He sido comisionado para ser el heraldo de las nuevas de gran gozo. No podemos dudar de que el concepto paulino del oficio del pastor incluía la administración de las ordenanzas y de hacer todas las demás cosas necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero aquí, como en otros lugares, es evidente que la idea principal continuamente en su mente era la responsabilidad principal de un ministro del Nuevo Testamento. Esta responsabilidad es ser predicador, evangelista, embajador de Dios, mensajero de Dios y heraldo de las buenas nuevas a un mundo caído. Dice en otro lugar: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No veo que Pablo haya apodado alguna vez la teoría favorita de muchos de que la intención era que fuera un ministerio sacerdotal, un sacerdocio eucarístico sacrificial en la Iglesia de Cristo. No hay ni una palabra en el libro de los Hechos ni las epístolas a las iglesias que justifique semejante noción. No está escrito en ninguna parte que Dios haya nombrado a algunos en la Iglesia, primero apóstoles, luego sacerdotes. Hay una ausencia notable de esta teoría en las epístolas pastorales a Timoteo y Tito, donde uno esperaría encontrarla si es que pretendiera encontrar base para esas ideas. Por el contrario, precisamente en estas epístolas leemos expresiones como manifestó su palabra por medio de la predicación. Yo fui constituido predicador, para que por mí fuese cumplida la predicación. Y como broche de oro, una de sus últimas exhortaciones a su hijo espiritual Timoteo, cuando lo dejó a cargo de una iglesia organizada, es esta frase concisa y expresiva: que prediques la palabra. En suma, creo que Pablo quiso que comprendiéramos que no importa lo variadas que sean las obras para las cuales el pastor es apartado, la primera, más importante y principal, es ser predicador de la palabra de Dios. Pero a pesar de que me niego a aceptar que las Escrituras justifiquen la creencia en un sacerdocio eucarístico sacrificial, no nos vayamos al otro extremo y quitemos el valor al oficio del siervo de Cristo. Es peligroso ir en esa dirección. Aferrémonos a ciertos principios firmes sobre el ministerio cristiano y no importa cuánto nos disguste el sacerdocio y las enseñanzas católicas romanas. No dejemos que nada nos tiente a dejar que estos principios se nos vayan de las manos. Hay un término medio sólido entre una idolatría oprobiosa del sacerdotalismo, creencia que enfatiza el poder de los sacerdotes como mediadores esenciales entre Dios y los hombres, por un lado, y una anarquía desordenada por el otro. El hecho de que no seamos papistas en este aspecto del ministerio no quiere decir que tenemos que ser cuáqueros o hermanos libres. Esto no era lo que Pablo tenía en mente. En primer lugar, grabemos bien en nuestra mente que el ministerio cristiano es una institución bíblica. No cansaré al lector dándole citas bíblicas para dar prueba de lo que digo. Le recomiendo que sencillamente lea las epístolas a Timoteo y a Tito y forme su propio criterio. A mi modo de ver, si estas epístolas no autorizan un ministerio, las palabras carecen de significado. Formemos un tribunal de las primeras personas sin prejuicios, inteligentes, sinceras y sin intereses creados, y sentémoslas con un Nuevo Testamento a la mano para que investiguen y analicen esta pregunta. ¿Es el ministerio cristiano algo bíblico o no? No tengo ninguna duda de lo que sería su veredicto. En segundo lugar, grabemos bien en nuestra mente que el ministerio cristiano es una provisión sabia y útil de Dios. Asegura el mantenimiento regular de las ordenanzas de Cristo y de los medios de la gracia. Proporciona un mecanismo subyacente para promover el despertar de los pecadores y la edificación de los santos. La experiencia enseña que los asuntos de todos terminan siendo los asuntos de nadie, y si esto es cierto en otros aspectos, no lo es menos en asuntos relacionados con la vida cristiana. Nuestro Dios es un Dios de orden, obra a través de medios y no tenemos razón alguna para esperar que su causa se mantenga por medio de intervenciones milagrosas constantes, mientras sus siervos no hacen nada. Para que haya predicación de la palabra sin interrupción, además de la administración de las ordenanzas, no puede haber un plan mejor que la designación de una orden regular de hombres que se entregan totalmente a los negocios de Cristo. En tercer lugar, grabemos bien en nuestra mente que el ministerio cristiano es un privilegio honroso. Es un honor ser embajador de un rey. La persona designada a tal cargo es respetado y le es concedida inmunidad diplomática. Antes de la invención del telégrafo,
Era un honor y una distinción codiciada anunciar noticias como la de la victoria de Trafalgar y Waterloo. Cuánto más grande honor es ser embajador del Rey de Reyes y proclamar la buena noticia de la victoria obtenida en el Calvario. Servir directamente a tal Señor, anunciar semejante mensaje sabiendo que los resultados de nuestra obra, si Dios la bendice, son eternos, es sin lugar a dudas un privilegio. Otros pueden trabajar por una corona corruptible, en cambio el siervo de Cristo por una incorruptible. Nunca un país está en peores condiciones como cuando los siervos de Cristo han causado que se ridiculice y desprecie su ministerio. Lo que dice Malaquías es tremendo: os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Pero ya sea que los hombres escuchen o no, el puesto de un embajador fiel es honroso. Es digno de notar lo que dijo un anciano misionero a los 96 años en su lecho de muerte: lo mejor de lo mejor que puede hacer el hombre es predicar el Evangelio. Concluyo esta parte de mi tema con el pedido ferviente de que todos los que oran no dejen de elevar sus súplicas y oraciones intercesoras por los siervos de Cristo. Que nunca falte una buena medida de ellas aquí y en el campo misionero, de modo que éstos se mantengan fieles en el Evangelio y santos en su diario vivir, y que tengan cuidado de sí mismos y de la doctrina. Recordemos que mientras nuestro ministerio es honroso, útil y bíblico, es también uno de profunda y dolorosa responsabilidad. Atendemos a las almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Si las almas se pierden por nuestra infidelidad, su sangre será derramada de nuestra mano. Nuestra misión sería fácil si se tratara solo de leer los servicios, administrar las ordenanzas, usar vestimentas especiales, conducir una serie de ceremonias, ejercicios, gestos y posturas. Pero aquello no es todo. Tenemos que entregar el mensaje de nuestro Señor, declarar todo el consejo de Dios. Y no guardamos nada que sea provechoso. Si a nuestras congregaciones no les anunciamos toda la verdad, podemos arruinar para siempre sus almas inmortales. La vida y la muerte están en poder de la boca del predicador. Con razón decía el apóstol: ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Pido una vez más que ore por nosotros. ¿Quién es suficientemente apto para la tarea? Recuerde el viejo dicho de los padres de la Iglesia: nadie está en peor peligro espiritual que los pastores. Es fácil que nos critiquen y nos encuentren defectos. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Somos hombres con las mismas pasiones que todos y no somos infalibles. Ore por nosotros en estos días de pruebas, tentaciones y controversias. Pida que a nuestra Iglesia nunca le falten obispos y diáconos firmes en la fe, audaces como leones, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El mismo que dijo: me fue dada esta gracia de anunciar, dijo también en otra ocasión: orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Notemos en último lugar lo que Pablo dice del gran tema de su predicación. Lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. Que el hombre de Tarso convertido predicara a Cristo es lo que hubiéramos esperado por sus antecedentes. Habiendo encontrado paz por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz, es indudable que querría contarle a otros lo que pasó en su encuentro con Jesús. Nunca perdía su valioso tiempo exaltando una mera moralidad sin raíces, en discutir abstracciones inciertas y expresiones vacías, como lo cierto, lo noble, lo sincero, lo hermoso, los gérmenes de bondad en la naturaleza humana y cosas parecidas. Siempre iba al fondo de cada cuestión y les mostraba a los hombres la gran enfermedad humana, su estado desesperante como pecadores y al gran médico que necesita el mundo enfermo de pecado. Además, el hecho de que se predicara a Cristo entre los gentiles concuerda con todo lo que sabemos de su línea de acción en todo lugar y entre todas las gentes, donde quiera que viajaba y se ponía de pie para predicar, en Antioquía, Listra, Filipo, Atenas, Corinto y Éfeso, entre griegos y romanos, letrados e iletrados, estoicos y epicúreos, ante ricos y pobres, bárbaros y escitas, libres y esclavos. Jesús y su muerte expiatoria, Jesús y su resurrección eran el tema central de sus sermones. Variaba sabiamente su método de presentarlo, según su auditorio, pero el tema y el corazón de su predicación era Cristo crucificado. Observemos en el texto que estamos enfocando una expresión muy peculiar.
una expresión que incuestionablemente es única en sus escritos, las inescrutables riquezas de Cristo. Es el lenguaje fuerte y ardiente con el que siempre recordaba su deuda con la misericordia y la gracia de Cristo. Le encantaba mostrar con sus palabras la intensidad que sentía. Pablo no era un hombre que decía las cosas a medias. Nunca olvidó el camino a Damasco, la casa de Judas, la calle llamada derecha, la vista del buen Ananías, las escamas que cayeron de sus ojos, su propia experiencia maravillosa de pasar de muerte a vida. Estos hechos siempre estaban a flor de piel en su mente, y entonces no se conformaba con decir: me fue dada esta gracia de anunciar. No amplía su tema, lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Pero qué quiso decir el apóstol cuando se refirió a las inescrutables riquezas? Esta es una pregunta difícil de contestar. Es indudable que veía en Cristo una inmensurable provisión para las necesidades del alma del hombre. Así que no tenía otra frase para expresar la inmensidad de esta verdad. Desde cualquier punto de vista que observaba a Cristo, veía en él mucho más de lo que la mente común podía concebir y expresar con palabras. Solo podemos ofrecer conjeturas de lo que tuvo la intención de decir exactamente. No obstante, puede ser provechoso determinar detalladamente algunas de las cosas que, con toda probabilidad, estaba pensando. Puede ser, tiene que ser, debiera ser provechoso. Después de todo, recordemos que estas riquezas de Cristo son bendiciones que usted y yo necesitamos hoy, tanto como las necesitaba Pablo, y lo mejor de todo es que estas riquezas están reservadas en Cristo para usted y para mí, tanto como lo estuvieron hace más de 1900 años. Siguen allí, todavía se ofrecen gratuitamente a todo aquel que esté dispuesto a aceptarlas. Siguen siendo la propiedad de cada uno que se arrepiente y crea. Demos una rápida mirada a alguna de ellas. En primer lugar y sobre todo, grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en la persona de Cristo. Esta unión del hombre perfecto y el Dios perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo es un gran misterio que ni siquiera podemos empezar a comprender. Es un hecho más allá de nuestra capacidad de captar, pero misteriosa como pueda ser esta unión, es una riqueza de paz y consolación de todo el que la acepta. El poder y la compasión infinitos se unen y combinan en nuestro Salvador. Si hubiera sido únicamente hombre, no nos hubiera podido salvar. Si hubiera sido únicamente Dios, lo digo con reverencia, no hubiera podido compadecerse de nuestras debilidades, ni hubiera padecido siendo tentado. Siendo Dios, es poderoso para salvar, y siendo hombre es totalmente apto para ser nuestra cabeza, nuestro representante y nuestro amigo. Dejemos que los que nunca piensan seriamente nos provoquen, si quieren, discutiendo credos y teología dogmática. Pero nunca se avergüence el cristiano reflexivo de creer y aferrarse a la doctrina casi olvidada, de la encarnación y de la unión de dos naturalezas en nuestro Salvador. Es una verdad rica y apreciada el que nuestro Señor Jesucristo sea Dios y hombre. En segundo lugar, grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en la obra que Cristo realizó por nosotros, cuando vivió, murió y resucitó aquí en la tierra. De hecho y en verdad, Él completó la obra que su Padre le había encomendado, la obra de expiación por el pecado, la obra de reconciliación, la obra de redención, la obra de satisfacción y la obra de sustitución como el justo por el injusto. Sé que algunos llaman a estas breves frases términos teológicos inventados por el hombre, dogmas humanos y cosas así, pero les resultará muy difícil probar que cada una de estas frases, que pueden parecer trilladas, no contienen fehacientemente la sustancia de textos claros de las Escrituras, los cuales, por conveniencia, como la palabra Trinidad, los teólogos decidieron resumir en una sola palabra la realidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada expresión es muy rica. En tercer lugar, grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en los oficios que Cristo realiza en este momento. Al vivir por nosotros a la diestra de Dios, es nuestro mediador, abogado, sacerdote, intercesor, pastor, obispo, médico, capitán, rey, señor, cabeza, precursor, hermano mayor y esposo de nuestras almas. Es indudable que estos oficios no tienen ningún valor para los que no saben nada de Cristo, pero para los que viven la vida de fe y buscan primeramente el reino de Dios, cada oficio es tan preciado como el oro. Grabemos también en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en los nombres y títulos conferidos a Cristo en las Escrituras.
Son muchos, como bien lo sabe todo lector esmerado de la Biblia, pero por falta de espacio no haré más que seleccionar algunos. Pensemos por un momento en títulos como Cordero de Dios, el pan de vida, la fuente de agua viva, la luz del mundo, la puerta, el camino, la vid, la roca, la piedra angular, el manto del cristiano y el altar del cristiano. Reflexione sobre cada uno de estos nombres y considere cuánta riqueza contienen. Para el hombre indiferente y mundano son solo palabras y nada más, pero para el cristiano auténtico, el análisis de cada título dará como resultado una riqueza de verdades benditas. Por último, grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en las características, cualidades, atributos, disposiciones e intenciones de la mente de Cristo hacia el hombre, que nos son reveladas en el Nuevo Testamento. En él hay riquezas de misericordia, amor y compasión por los pecadores, riquezas de poder para limpiar, perdonar y salvar perpetuamente, riquezas de buena voluntad para recibir a todo el que viene a él arrepentido y creyendo, riquezas de habilidad para cambiar por su espíritu al corazón más duro y el carácter más malo, riquezas de tierna paciencia para sostener al creyente más débil, riquezas de fortaleza para ayudar a su pueblo hasta el fin, a pesar de todo obstáculo exterior e interior, riquezas de compasión por todos los desalentados que le llevan a él sus problemas y por último, pero no por eso menos importante, riquezas de gloria para otorgar recompensas cuando vuelva para resucitar a los muertos y reunir a su pueblo, a fin de que moren con él en su reino. ¿Quién puede estimar el valor de esas riquezas? Los hijos de este mundo las pueden tomar con indiferencia o rechazarlas con desprecio, pero para los que se dan cuenta del valor de sus almas es muy distinto. Dirán a una voz: no hay riquezas que se comparen a las que tiene Cristo para su pueblo. Porque estas riquezas son inescrutables. Es difícil estimar correctamente su valor. Son una mina, que no importa cuánto se trabaje, nunca se agota. Son como un manantial que no importa cuánta agua se saque de ella. Nunca se seca. El sol en el cielo ha brillado durante miles de años y sigue dando luz, vida, calor y fertilidad a toda la superficie del globo. No existe un árbol ni una flor en Europa, Asia, África o América que no sea deudor al sol, y el sol sigue brillando de generación en generación, una temporada tras otra, saliendo y poniéndose con una regularidad absoluta, dando a todos sin tomar nada para nadie, siendo hoy la misma luz y el mismo calor que fue el día de la creación. El sol es sin duda alguna el gran benefactor de la humanidad. Lo mismo sucede con Cristo, si es que alguna ilustración puede acercarnos a la realidad. Él sigue siendo el sol de justicia para toda la humanidad. Millones de personas se han beneficiado de él en el pasado y con ojos puestos en él vivieron tranquilos y tranquilos murieron. Miriadas de personas en este mismo momento están tomando de él su dosis diaria de misericordia, gracia, paz, fortaleza y ayuda, encontrando que en él mora toda plenitud. No obstante, estoy seguro de que desconocemos la mitad de las riquezas que él guarda. Muy apropiado fue que el apóstol usara la frase inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Riquezas inescrutables, por J. C. Ryle. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3 y versículo 8.